Hola hermanos y amigos, una vez más nos reunimos acá a través de las redes sociales y de las plataformas digitales de la Iglesia Adventista de Ñuñoa para tener un culto más de adoración. Estamos contentos, estamos gozosos porque el Señor nos ha bendecido. Y hoy nos bendice nuevamente dándonos esta oportunidad de congregarnos virtualmente. Los quiero invitar a que ahí donde está inclinemos nuestro rostro para orar. Dios y Padre eterno que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos entregas de poder reunirnos en esta mañana. Y te rogamos, Padre, que cada mensaje que escuchemos, cada pensamiento en el cual meditemos, sea un refrigerio para nuestras almas y nos ayude para nuestra edificación espiritual. Una vez más, gracias por todo lo que tú nos proporcionas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, aquí damos inicio al culto de adoración de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Sin duda que durante este periodo de pandemia, las plataformas digitales, las redes sociales y en general el concepto Internet ha sido fundamental para mantenernos comunicados. Y en el caso de nuestra iglesia no ha sido la excepción. Nuestras redes sociales han permitido que nosotros podamos llegar a ustedes semana a semana con un culto de adoración. También durante los cultos jóvenes. Y es por eso que una vez más, y como lo hacemos todos los sábados, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, visite cada una de nuestras plataformas y vea qué información es la que nosotros permanentemente estamos actualizando. Asimismo, los invitamos a que se suscriban y se unan a nuestro canal YouTube presionando la campanilla que está al pie de este video. Es algo muy fácil y solo presionando esa campanilla usted ya estará suscrito a nuestro canal. Así también hemos abierto desde ya hace algunos sábados la opción en Internet para que usted pueda compartir con nosotros sus pedidos de oración, principalmente también sus inquietudes, comentarios y sugerencias, para lo cual los invitamos a que escaneen el código que está aquí en su pantalla, el código QR, de manera que solo al escanearlo ya estará accediendo a un formulario a través del cual usted se podrá comunicar. En el día de hoy, las noticias de los campos misioneros nos las trae Susie Wegner, quien a su vez nos visita desde la Iglesia Central de Los Ángeles. Posteriormente, en el espacio de nuestra escuela sabática, Ricardo Sangüesa y Raquel Valenzuela nos compartirá el repaso de la lección.
para posteriormente avanzar hacia el espacio infantil, el espacio para los más pequeñitos de nuestra iglesia, en el cual Sofía Balboa nos compartirá una nueva y entretenida historia para los más pequeñitos. Vamos a continuar con nuestra serie Ecos desde Tierras Bíblicas, donde un nuevo pastor de España nos compartirá una nueva experiencia de Jesús desde el mismo lugar de los hechos. Y bueno, a nosotros en Ñuñoa nos gusta cantar, a los adventistas nos gusta cantar, y esta también es una oportunidad para que nosotros podamos alabar al Señor, para que podamos poder regocijarnos a su vez con la letra y las estrofas de estas hermosas melodías. Cristo, 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 otro nombre no hay.
Buenos días, feliz sábado a todos ustedes. Desde este hermoso lugar viene el informe misionero. Viene de un país lejano, Kirguistán, de la división euroasiática. Este país es relativamente nuevo porque se independizó cuando se disolvió la Unión Soviética a partir del año 1991. El protagonista de El Misionero esta semana se llama Jesús Maximiliano Gómez, un joven de 24 años. Este joven estaba en una cirugía acá en Argentina, porque estudiaba en Argentina y es que estuvo muy grave, con riesgo vital. Y entonces, después que salió de esta gran cirugía, dijo: yo me voy a dedicar un mes, una vez que termine la universidad, voy a dedicar un mes al colportaje. Y todo lo que gane en el colportaje se lo voy a donar a la iglesia. Este joven estudiaba educación física y dentro de sus prácticas de educación física tuvo un accidente que le afectó un hombro. Y esa fue la cirugía grave que tenía. Cuando ya se reincorporó a sus actividades académicas, comenzó a hacer ejercicios y veía que cada vez le dolía ese hombro. Estaba en su último año de universidad en una especialidad de educación física, no menciona cuál es la especialidad, pero todos los profesores le decían: para poder graduarte tienes que cumplir todos los requisitos. Y este joven le molestaba el hombro. Muchos otros le dijeron: ¿por qué no te cambias de especialidad? ¿Por qué no te cambias de carrera? Pero no tenía más dinero para poder seguir estudiando. Así que oró nuevamente al Señor y le dijo: Señor, yo necesito terminar esta carrera. Se encontró con un amigo y le dice, su amigo que se llama Marcos, y le dice: ¿qué vas a hacer una vez que termines de estudiar educación física? Bueno, le prometí al Señor que voy a colportar un mes para entregar todo eso. Pero ¿por qué no te vas como misionero voluntario a Kirguistán? Allá hay una escuela donde tú podrías hacer clase. Por lo tanto, quedó pensando, analizando, y fue así que vinieron el periodo de los exámenes. Y él el día anterior oró al Señor diciendo: Señor, tú sabes que necesito terminar esta carrera y tú también sabes que yo prometí que si tú me ayudabas a terminar, yo iba a colportar, pero ahora yo quiero ir a Kirguistán si tú me permites aprobar. Entonces dio todas las pruebas específicas de las habilidades que él tenía que entregar. Y el médico, que era de la comisión y todo, lo examinó y le dijo: oye, pero todas las lesiones que tú tenías antes, el año pasado, ya no se encuentran y esto ha sanado. Estás muy bien. Y él aprobó. Al mes siguiente, él estaba volando hacia el otro continente para incorporarse en la escuela en Kirguistán que tenemos allá de la Iglesia Adventista. Ingresó para ser profesor de educación física en ese lugar. Y ahí empezó a enseñarle fútbol a los alumnos de esa zona. Él observaba que los alumnos eran muy peleadores entre ellos y entonces empezó a conversar y ser más amigos de ellos, y estos alumnos empezaron a modificar su comportamiento. Después observó que estos chicos también les gustaba demasiado el alcohol, entonces los aconsejaba para que no bebieran alcohol, y estos chicos fueron escuchando a este profesor. Lo interesante es que él fue a un gimnasio en esta escuela adventista en Kirguistán, en la que se construyó con las ofrendas del año 2017 que todos nosotros colaboramos, y él pudo vivenciar que ese gimnasio realmente se construyó y en ese gimnasio estaba enseñando ahora sus clases. Él da gracias al Señor por haber podido ir a ese colegio a enseñar a esos jóvenes, y pide que seamos generosos con nuestras ofrendas. Este trimestre hay 2 proyectos para la división euroasiática, uno que está en Rusia y otro que está en Ucrania. Sigamos siendo generosos porque los proyectos sí se concretan y podemos nosotros vivenciarlos.
Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Nos encontramos en un lugar muy especial. De acuerdo a la tradición, este es el lugar donde Jesús pasó la última cena con sus discípulos, algo que se celebraba constantemente cuando se celebraba la Pascua. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, que Jesús había amado a sus discípulos y en este momento los amó. Conocemos lo que se hacía en la Santa Cena, pero había algo muy especial que Juan es el único que lo relata: el lavamiento de los pies. Era normal que cuando se entraba a una casa, a un aposento para cenar juntos, los sirvientes lavaban los pies. ¿Quiénes los hacían? Normalmente las personas de menor edad o los siervos que habían en la casa. Los discípulos tenían una disputa constante por quién ser el mejor, quién ser el que estaba siempre al lado de Jesús. Y hay un momento de silencio, cuando todos entran al aposento, cuando todos están allí listos. Todos se miran alrededor. Hay un silencio tan profundo que llega hasta lo más profundo del ser de cada uno de los que estaban allí dentro. Toca el orgullo, porque nadie se atreve a agacharse a lavar los pies de los demás. ¿Por qué? Por la competencia. Y en esos momentos, Jesús rompe el silencio, pero no habla, simplemente actúa. Toma una toalla, la ciñe en su cintura, se despoja de una de sus vestiduras para mayor comodidad y empieza en silencio a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. El maestro, que es a quien se debería servir, es el que más sirve. Y la lección que deja para nosotros hoy es: si quieres amar, si quieres manifestar que Jesús está en tu corazón, sirve y ama. Que eso es lo que el Señor nos ha regalado en esta experiencia del aposento alto. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Estamos nuevamente con ustedes para repasar la lección de esta semana de la escuela sabática. Estamos junto a Raquel, mi esposa, y queremos saludarles y darles un abrazo virtual, esperando a que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a partir primero pidiendo la bendición del Señor para que nos guíe en el estudio de esta semana. Señor, gracias te damos por bendiciones, por acompañarnos en esta escuela sabática. Te pedimos que nos otorgues tu Santo Espíritu para poder entenderla y atesorarla. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo se llama la lección de esta semana? Lograr lo impensable. La lección número 10, que dice lograr lo impensable. Vamos a comenzar con el versículo de memoria para esta semana. Esperamos que todos los hermanos se lo hayan podido aprender, sobre todo nuestros amigos de la clase número 8. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 53:5 y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué esperanzador versículo este que nos ofrece el libro de Isaías, ¿verdad? Exactamente. Se cuenta la historia de Lo Fo, que es un cristiano chino que tuvo mucha compasión de sus compatriotas que se habían vuelto esclavos en unas minas africanas. Él, con el fin de darle esperanza y pensar en cómo poder ayudar a sus compatriotas, se vendió por 5 años con el fin de ir a esas minas, trabajar con ellos y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Se vendió como esclavo. Se vendió como esclavo, exactamente. Correcto. Entonces, después que él murió, 200 personas, esclavos, fueron liberados, pero liberados no de la esclavitud que tenían, sino liberados su corazón, porque fueron salvos y recibieron el mensaje que
que le llevó el Eufón, esta persona que tuvo mucha compasión de ellos. Increíble, ¿eh? Increíble la mensaje. historia. Sabes que hay alguien más que también hizo algo similar, se hizo esclavo de un cuerpo humano, que es conocido por nosotros y que lo vamos a estudiar ahora, y que dio su vida por la liberación de cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Tú sabes quién es, por supuesto? Sí, por supuesto. Sabemos que es nuestro Salvador Jesús, que se nos presenta en el libro de Isaías, que es un profeta que lo describe cuál va a ser su misión acá en la tierra, y lo describe claramente, hace una anticipación de todo lo que va a venir a ser la labor del Mesías acá en la tierra. De hecho, el libro de Isaías se refiere totalmente a la misión de él. Exactamente, en particular, como hemos estudiado esta semana, el capítulo 50, el 52 y el 53 nos proveen una excelente descripción, y lo llama incluso el cántico sobre el siervo, que tiene que ver con el Mesías, porque lo identifica como un rey, también lo identifica como un salvador y redentor, y también lo identifica como un siervo sufriente. Siervo sufriente. Dicen que hay varios como teorías acerca de lo que es el siervo, pero finalmente Isaías nos da con certeza que el siervo se refiere a Jesús, a Jesucristo, al Mesías, que viene con una misión bien especial, que es a ponerse en el lugar nuestro, tal como lo dice el versículo de memoria. Exactamente. Y sabes que si tuviéramos que clasificar la lección esta semana, independientemente de los días, del lunes hasta el viernes, tendríamos que decir que la lección de esta semana está separada como en 3 bloques. Una es el Señor como siervo, en donde Isaías describe al siervo del Señor con una particularidad bien importante, porque se somete a Dios y Dios le otorga la autoridad, pero como siervo, como hijo de él. También está el Mesías como siervo sufriente. Lunes, martes y miércoles toca ese tema, en donde se presenta el Mesías como rey, y también como salvador y redentor. Y en tercera aspecto, también como sufriente, dado el sacrificio que el siervo descrito por Isaías hace por quienes quiere salvar. Y finalmente está el Mesías redentor y rey, que después de la expiación del pecado y de pagar el precio del pecado, entonces se le otorga a él, se le devuelven a él todas la gloria y la magnificencia de donde él provino. Comienza en un punto y termina en el mismo punto de gloria, porque desciende siendo rey, se hace hombre, sufre, muere, y luego entonces resucita, y el Señor le otorga a la gloria del Padre, porque cumplió la misión, porque hizo lo que el Padre le dijo, porque fue obediente, porque fue sumiso. ¿Te fijas? Entonces, si pudiéramos estructurar la lección en estas 3 partes, diríamos que se presenta al Señor como siervo, se presenta al Mesías como siervo sufriente, y se presenta también al Mesías como redentor y rey. Exactamente. Yo te quiero invitar, y para que tú lo dirijas, vayamos al capítulo 52 de Isaías, ¿sí? Donde está ahí, del 52:13 al 53:12, un poema que describe todos los pasos por los cuales sigue el Redentor. Por favor. Por un asunto de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero esto nos muestra cómo Jesús, a través de la predicción de su nacimiento, y cuando Él viene acá a la tierra,
que viene como rey, se hace hombre y sufre, muere en la cruz por nosotros y se convierte en nuestro Salvador. Entonces, cuando Jesús viene como Mesías a la tierra, la gente que lo espera como un libertador del yugo romano, como alguien que los iba a sacar de lo mal que estaban políticamente. No lo esperaba como una proyección de algo de la eternidad, sino que lo miraban como algo más terrenal, como una misión que él iba a tener más política, por así decirlo. Pero él viene como un rey, pero para el futuro, como un libertador, pero para el futuro. Exacto. Entonces es un poco un contraste con lo que ellos quieren encontrarse y con lo que Jesús viene a ser acá, el Mesías. Y porque es una restauración que va a tener, pero una restauración espiritual del pueblo. No era una restauración inmediata de lo que ellos estaban viviendo en ese entonces. Exactamente. ¿Qué nos podrías contar en particular del capítulo 52, verso 13, donde yo me voy a cambiar de lente para poder leer la Biblia contigo, en donde el profeta hace una descripción exhaustiva del proceso del siervo desde su padecimiento hasta su gloria? Entonces vamos a leer el 52. El 52.13, que el 52.13 que del 13 hasta el 1, 53.1, nos muestra primero la gloria y luego nos muestra el padecimiento de este siervo. Mira lo que dice. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, la gloria. Y después detalla otras cosas más, el verso 15, así se asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás fue oído. Exaltación suprema. Pero luego el versículo 1, ¿lo puedes leer tú? Sí, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parece en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Exactamente. Luego los versículos 4 al 6 explican el sufrimiento del siervo, cómo este siervo padece no por él, sino por nosotros, exactamente. Porque dice en alguna parte dice ahí: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, el versículo 3, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te fijas? ¿Qué otros aspectos más puedes encontrar ahí en el resto del poema que describe el profeta Isaías? Aparece, como bien ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, aparece asumiendo la forma humana y humillándose hasta la muerte. Y no es una muerte cualquiera, sino es una muerte bien particular, porque es una muerte de cruz. Recordemos que quienes eran los que recibían muerte de cruz, era una muerte bastante humillante, no era una muerte cualquiera. Entonces, por lo tanto, debiéramos nosotros en nuestra vida diaria valorar ese sacrificio enorme que Jesús hizo en la cruz, que fue tomar nuestro lugar, ponerse en un lugar nuestro, ser sacrificado para que nosotros obtuviéramos salvación, tal como bien lo resume muy bien el versículo de memoria. Exactamente. Sabes que a mí me impacta mucho la descripción del versículo 5 y en adelante, donde dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Exactamente.
interesante e impactante como, no por él, sino por nosotros, este siervo padece y padece muchísimo. Sus llagas son la representación física del dolor que él padece por nuestros pecados, dice el profeta. Interesante, ¿no? Ahora, si dejamos un ratito a Isaías, si nos vamos a algo más contemporáneo de la época de Jesús, exactamente, ahí nos encontramos con Filipenses 2, 5 al 11, que también detalla un proceso más o menos similar al que nos detalla el profeta Isaías. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Interesante el paralelismo. Fue anunciado muchísimos años antes, no sé cuántos, y luego fue ratificado por el apóstol en esa carta, descrito de manera similar. Y uno se pregunta cómo entonces no fue notado, no fue percibida su presencia. Los padecimientos que él tuvo no fueron notados por la gente que vivió con él en esa época. Pero también la pregunta me la hago para nuestro tiempo, porque muchas veces nosotros, y vi una imagen por ahí, no recuerdo dónde, que aparecía un hombre clavando en una pared la imagen de Jesús, y ese hombre podría ser yo, o una mujer que podría ser tú, en que muchas veces nos ocurre que clavamos a Jesús de nuevo en el madero por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y lo volvemos a herir, ¿no? Pero la verdad es que aún así, con eso, igual está la gloria que describe el profeta al final, en donde, habiendo padecido y habiendo recibido la muerte, él resucitó, venció la muerte, y hoy día está con su Padre en el cielo, asegurando nuestra salvación. Asegurando nuestra salvación, porque a pesar de clavarlo quizás todos los días en la cruz, él nos limpia y nos asegura de que nuestra vida está justificada y no necesita nada más que el sacrificio que él ha hecho para que podamos recibir la salvación. Qué interesante. En uno de los días de la lección se lo compara con Job. Sí. Y se dice que Job súbitamente bajó de una posición que tenía bastante acomodada, bastante bendecida por Dios, y tuvo mucho padecimiento, y al igual que Jesús, sin ninguna razón. O sea, ninguno de los dos se lo merecía, ambos eran inocentes, pero tuvieron que padecer mucho dolor. Se lo compara ahí en alguna parte en algún día de la lección, eso de Job. Y también en este mismo día, que es el día martes, se habla acerca de por qué el siervo está desfigurado en su apariencia, cuando en todo su proceso de transformación, o como diríamos, de padecimiento, resulta irreconocible. Claro. Exactamente, porque la flagelación, la corona de espinas, ahí se hace el paralelismo con Job, que la también está irreconocible. Exactamente, pero además fíjate que hay un elemento muchísimo más grande todavía, que no lo experimentó Job, aunque en alguna medida pequeñitas posiblemente sí, pero no en la profundidad, y es que Jesús, el Mesías, cargó con todos los pecados de la humanidad, y eso lo vuelve, lo hace tan valioso, y lo separa de su Padre por el peso del pecado. Sin embargo, el vínculo que él tenía lo mantiene vivo, y finalmente vence
el poder del pecado, vence al poder del pecado con esa conexión directa con el Padre que tuvo permanentemente. Estaba pensando recién en esto que nosotros siempre somos un poco duros para juzgar tal vez al pueblo, pero cómo el pueblo de Israel no se iba a dar cuenta, pero cómo los judíos no supieron reconocer al Mesías. Pero nos pasa a veces en nuestra vida diaria que no sabemos reconocer tampoco a Dios y lo que hizo por nosotros. Entonces, de pronto también tenemos una muestra suficiente de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero aún así a veces nos cuesta bastante y nos pasa igual que los judíos, como que pasa y no lo vemos. Exactamente. Vayamos a enfatizar otro punto más que sigue estando relacionado con el siervo sufriente y tiene que ver con nosotros. Sabes que el día miércoles el título dice: los inalcanzables somos nosotros. ¿Y por qué lo dice de esa forma? Es porque Isaías nos ha conducido rápidamente desde la juventud inocente del Mesías o del siervo hasta el borde del abismo. Incluso teniendo en cuenta el contexto presentado previamente, no estamos preparados en el sentido de que estemos resignados al destino del siervo. Al contrario, Isaías nos ha enseñado a apreciar al niño que nos nació, al príncipe supremo de la paz, pero sin embargo otros lo desprecian y nosotros no sabemos quién es él realmente. Nos hemos encontrado con que los que no son alcanzables somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos separamos de él, ¿no? Nosotros mismos no lo reconocemos. Muchas veces nosotros no decidimos por él. Entonces el sacrificio de este siervo se hace inválido, porque no es para él. No es que él haya sufrido porque él haya pecado, sino porque él sufrió porque nosotros pecamos. Y si nosotros no lo reconocemos, entonces en vano se hace el sacrificio, porque Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, ¿cierto? Deberíamos estar muertos, pero él nos ha dado la vida. ¿Y él pecó? No. ¿Job pecó? No. No. ¿Y por qué debían sufrir entonces? Lo que pasa es que ellos y el siervo en particular eligió seguir a Dios y obedecer, ser sumiso, porque el plan de la salvación estaba destinado al principio. Exactamente. Mira, hay un párrafo acá que quiero compartir contigo y con los hermanos que nos acompañan en su casa. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Gálatas 3:13. Dice: porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y otro texto muy bonito que dice: ¿qué precio ha pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. Qué potente el... Y sabes que volvemos al punto inicial, a la historia de este señor chino, ¿sí? En donde él pagó un tremendo precio por salvar de la esclavitud a sus compatriotas. Y entonces la pregunta es: el tremendo precio que pagó Jesús, el siervo, por nosotros, para que tuviéramos salvación. Es un tremendo precio que no se puede calcular. A mí que me gustan los cálculos, no se puede calcular. Y que además es un regalo. Exactamente, regalado. Que no tenemos que hacer nada para obtenerlo, porque de hecho es un regalo que ya fue hecho, está ahí para nosotros. Solo tenemos que aceptarlo. Exactamente. Bien, y ahí entonces viene la parte de la restitución transformadora.
¿Qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? En Isaías 53:10, si tú me ayudas con la lectura, ¿Sí? Nos habla acerca de eso. ¿Qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? ¿Por su pecado? Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí fíjate que ahí hay un párrafo que habla acerca de la expiación. La palabra hebrea ahí se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución, es decir, que había que expiar los agravios intencionados contra otros, es decir, había que compensar, había que pagar el precio. El precio. ¿Sí? Incluso muchas veces con algo de interés, con una especie de premio por haber defraudado al otro. Y después, ¿qué viene? Después venía el sacrificio. Claro. En el rito del pueblo de Israel, primero había que reparar el daño. Luego venía el sacrificio. No podía ser el sacrificio sin antes reparar el daño. Exactamente. Entonces, la expiación de la que habla el siervo tiene que ver con esta restitución o reparación. Pero luego tenía que venir el sacrificio. Y ese sacrificio fue lo que el siervo de Dios hizo, que en lugar de un carnero, ¿cierto?, que era la simbología del pueblo de Israel, es llevado él mismo como oveja al matadero. ¿Y en favor de quiénes? De los que se habían extraviado, ¿no? Paga el precio, restituye y expía, salva. Eso es lo que nos entrega todo el proceso del sacrificio, del ritual, es lo que representa lo que el profeta lo describe en su siervo y que ocurriría muchísimos años después en la persona de Jesús, que, como tú dijiste, se hizo hombre siendo Dios, pagó el precio por nuestro pecado y luego retornó al Padre desde donde hoy día está instándonos a que podamos elegir por Él. Exactamente. A mí me llama la atención cómo el libro de Isaías, sobre todo estos capítulos, revela y anticipa, profetiza con exactitud todo lo que iba a suceder. Exacto. De manera tan exacta, de manera tan minuciosa y detallada, lo que iba a ser la obra del Mesías en la tierra. Cómo lo describe, Isaías lo escribe y lo detalla de una manera muy clara acerca de cómo iba a ser. Fíjate que no solamente Isaías lo describe con muchos años de anticipación, pero también en el Nuevo Testamento hay confirmaciones y corroboraciones acerca de lo que Isaías escribió. En muchas partes se menciona tal como hacía el profeta Isaías y hace una comprobación exacta. En Romanos, por ejemplo, 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Una confirmación de lo mismo que nos hablaba Isaías, porque Cristo murió por nosotros, que siendo pecadores Él pagó el precio por nosotros. En Filipenses 3:9 nos dice: y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora se agrega un elemento adicional que no está descrito en la profecía de Isaías, pero que es tremendamente relevante, porque lo único que tenemos que hacer es creer, y eso es la fe. Exactamente. Claro. Ahí hay otro texto más que Hebreos 2:9. Te aprendiste todos los versículos. ¿Qué nos dice Hebreos 2:9? Vamos a leer porque no me lo aprendí. Bueno, mientras tanto, Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Wow. Interesante.
Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Wow, potente también el versículo. Bueno, la confirmación, como tú dijiste, de los apóstoles y los evangelistas que escribieron, muchas veces, ¿cómo se dice? Citaron, ¿cierto? A Isaías. Citaron a Isaías para comprobar que lo que Isaías había escrito era contemporáneo en Cristo Jesús. Y lo citan como dice tal, como decía el profeta Isaías en tal capítulo. Exactamente. ¿Qué más podremos agregar que no sea lo que está escrito en la Biblia? Yo creo que tal vez matizando un poco con algunos textos de la pluma inspirada, podríamos incluso reforzar la lección de esta semana. ¿Qué te parece si me ayudas con algo de lo que la lección toca en relación con la pluma inspirada, hablando de este tema? En Mensajes Selectos hay un texto muy bonito, dice: la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Interesante. Sabes que hay un resumen ahí en el día viernes al final que creo que nos puede ayudar un poco a sintetizar todo lo que hemos conversado y todo lo que hemos estudiado durante la semana. No sé si me puedes ayudar a leerlo. Sí. El último párrafo del día viernes, que nos dice lo siguiente. Luego de explayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos da esperanza para alcanzar y sanar a los perdidos, incluidos nosotros. El siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y nuestro castigo. Voluntariamente. O sea, alguien que se ofreció a sí mismo para llevar todos nuestros pecados y otorgarnos salvación. Es un excelente resumen, ¿no te parece? Así es. Con esto estamos llegando al final del repaso de la lección de esta semana. Les queremos agradecer su atención y con Raquel seguiremos orando para que el Señor pueda guiarnos, acompañarnos en este camino de fe, aceptando siempre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para darnos salvación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga a ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos están viendo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy feliz sábado y que tengan un muy lindo día junto a sus familias.
niños, un muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Los invito para que se acerquen en este momento, especialmente para ustedes, para los niños. Hoy yo les tengo una historia muy especial que pasó hace tiempo, hace un par de años, pero no hace tantos años. Hubo una vez una niña que se llamaba Elena. Elena vivía en otra época. No tenía ni celular como nosotros, ni internet, ni wifi, ¿se imaginan? Algún tiempo donde no haya internet. Qué raro, ¿cierto? Pero ella, cuando era niña, vivía en este tipo de sociedad. Y tuvo un accidente. Cuando ella era pequeña, recibió un piedrazo en su cabeza. Eso marcó su vida por mucho tiempo. A partir de esto, Elena iba siempre a la iglesia. Y él escuchaba los sermones de un pastor que se llamaba Guillermo Miller. Y uno de estos sermones le llamó mucho la atención, porque Guillermo en su prédica daba a entender a Dios como este Padre cercano, este Padre al que nosotros le podemos contar cosas, que sabe cuando estamos asustados, que sabe a lo mejor cuando no queremos hacer algo, sabe cuando nos portamos mal. Y Elena tenía una idea de un Dios que era eterno, un Dios que había hecho cosas muy grandes, pero le llamó la atención ver esta versión de Dios que era amigable, que era cercano, que era muy íntimo con las personas. Así que decidió acercarse mucho más a Dios. Y dentro del círculo donde estaba Elena y estaba Guillermo Miller, ellos creían que Jesús iba a volver muy pronto. De hecho, a pesar de que en la fecha no sale ni el día ni la hora en que Jesús va a volver, ellos pensaban que iban a venir en una fecha en específico. Entonces Elena pensaba, ¿y qué pasa si no estoy preparada? ¿Y qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte o no tengo la suficiente fe para cuando venga Jesús a lo mejor no me va a llevar con él al cielo? Entonces dice, no, es que yo me tengo que preparar. Y ella estaba orando. En ese tiempo las personas que estaban en este círculo empezaron a vender sus cosas porque pensaron que Jesús iba a volver. Y adivinen que, ¿ustedes creen que Jesús vino ese día? No es cierto, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Y ellos estaban muy decepcionados. Ellos tenían mucha pena en su corazón. Pero a pesar de eso, hubo algunos de ellos, como Elena, que siguieron siendo fieles a Dios, siguieron estudiando la palabra de Dios, siguieron orando para que este Dios íntimo, para que este Dios cercano tenga esta relación con sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios tiene esa relación con nosotros? Una relación cercana, una relación de comprensión, de amor. ¿Ustedes creen que es un Dios lejano, que solo mira y controla las cosas? Es un Dios cercano, ¿cierto? Los voy a invitar ahora para que oremos y juntos podemos reflexionar a partir de esta historia. Los invito a orar. Querido Dios, te damos las gracias por este sábado, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de conocer diferentes historias que nos acercan a ti. Te queremos pedir que nos des la fe y la confianza para acercarnos a ti, para contarte nuestras cosas y entender que tú también siempre vas a estar para nosotros, para amarnos, apoyarnos. Te queremos pedir también que nos ayudes a entender bien tu mensaje, las escrituras y más personas puedan acercarse y conocer de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Espero que les haya gustado esta historia y nos vemos el otro sábado. Chao, chao. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hay un juicio que se está llevando a cabo, pero también hay un abogado disponible, un abogado celestial que nunca perdió ni nunca perderá un caso. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Se dice que los abogados tienen un dicho: el que se considera su propio consejero tiene un insensato por cliente. Y hay personas que prefieren defender sus casos, ¿verdad? En otras palabras, es insensato tratar de asumir la defensa de su propio caso frente a los tribunales. Es mejor conseguir los servicios de alguien que vea las cosas con más objetividad y por lo mismo con más claridad. Lo que es cierto con respecto a la jurisprudencia lo es también en el ámbito de lo espiritual, pero no exactamente por las mismas razones. En el mundo de las leyes se conoce que la persona está demasiado implicada personalmente en su propio caso como para presentarlo ventajosamente. Y lo mismo ocurre en el reino espiritual. Pero de allí en adelante las razones difieren, porque en el tribunal celestial los 10 mandamientos de Dios son la norma del juicio y Jesús es el abogado defensor. Pero es más que esto. Provee al pecador de gracia no solo para expiar los pecados, sino para guardarlos sin caída. Puesto que Dios ha hecho todas las provisiones necesarias para salvar al pecador, no hay excusa alguna para que siga pecando. Pero la verdad es que pecamos, ¿verdad? Aunque no lo hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Esto es parte del misterio de la iniquidad. Aunque alguien, por la gracia de Dios, esté viviendo de acuerdo con toda la luz que ha recibido, siempre hay zonas en su vida de las cuales él mismo no tiene noticia, que no están en plena armonía con Dios y que por lo tanto son pecaminosas. No obstante, no se imputa pecado a una persona si no es consciente de estar pecando. Después de todo, Jesús dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, la persona que vive de acuerdo con la luz, toda la luz que ha recibido, está sin pecado y al mismo tiempo, desde otro punto de vista, es pecadora. Y por causa de esta situación paradójica, el verdadero cristiano nunca pretenderá ser impoluto ni perfecto, no porque no sea perfecto en Cristo o porque esté pecando a sabiendas, sino porque mientras permanezca en esta tierra siempre habrá algunas zonas de imperfección en su vida, de las cuales no es consciente y que tiene que vencer. Los que pasen por el gran tiempo de angustia cuando no haya intercesor ni abogado defensor son los que habrán aprendido a seguir al Cordero por donde quiera que fuere. Hacer de Jesús nuestro amigo, nuestro abogado y salvador, es la mejor alternativa. Yo diría es la única alternativa segura y es una mejor manera de vivir. Señor Jehová, Dios poderoso, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, Señor y Adonai, la roca eterna, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Él es gran proveedor, Jehová diré, es nuestro Salvador, nuestro Mesías, su Hijo Él envió y aquí testificó. Y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya.
Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que te puede restaurar. Y es gran Señor que te puede restaurar. Queremos agradecer al ministerio del Cuarteto Asaf por esta hermosa melodía, con la cual muchas veces nosotros nos regocijamos en nuestra iglesia, cantándola todos juntos, y también cada vez que el Cuarteto Asaf nos visitaba en nuestra iglesia. Es una interpretación muy especial con aquellos integrantes que durante toda la historia del Cuarteto Asaf han integrado esta agrupación musical. Gracias por ello, que el Señor les siga bendiciendo. Y ahora vamos a pasar a los momentos del culto divino, en donde nuestro anciano y anciano consejero de Multimedia y Comunicaciones, Sergio Medina, tendrá el privilegio de impartirnos el pan de vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos de estar esta mañana, día sábado, el primer sábado de marzo. La verdad es que muchos hemos estado llegando de vacaciones, tal vez algunos recién están llegando, pero damos gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha protegido, a pesar de que las noticias no son muy buenas, muy bien auspiciadoras. La verdad es que las noticias, por un lado, era que llegaba la vacuna, muchos se alegraban. Por otro lado, vemos que el COVID sigue creciendo, ya hay comunas que nuevamente van a entrar a fase 2, pero confiamos en el Señor que pronto vamos a estar juntos nuevamente. La verdad que en este momento me encuentro en el templo, en la iglesia, donde nos juntamos todos los sábados, y realmente, mi querido hermano y amigo, yo le extraño. Extraño tenerlos acá adelante, poder conversar, poder acercarnos, abrazarnos cada sábado, como es de costumbre, cuando venimos a alabar al Señor. Queridos hermanos, esta mañana me ha tocado entregar la palabra del Señor, impartirla junto a ustedes. Y quisiera que donde ustedes estén allí en su hogar, o donde esté, junto a su familia, o tal vez está solo, quiero pedirle que por favor cerremos nuestros ojos y busquemos la presencia de nuestro Dios antes de abrir la palabra del Señor. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, te damos por tus bendiciones. Gracias por tu protección. Gracias por este momento.
Queremos pedir, Padre amado, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo esté en cada hogar, en cada corazón, y que tu palabra pueda llegar al corazón de cada persona en esta mañana. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, había una pequeñita que un día se acerca a su padre y le dice: papito, ¿Dios está muerto? El papá, sorprendido, le dice: pero hija, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué dices eso? Y esta pequeña, con su inocencia de niño, le dice: papito, lo que pasa es que hace mucho tiempo que ya no escucho en este hogar hablar de Dios. El ser humano es una criatura que tiene muy mala memoria y muy fácilmente se olvida, y quizás muchas veces nos olvidamos del Señor porque tenemos cosas más importantes, porque hay cosas más importantes en la vida que buscar al Señor, y muchas veces pasa el tiempo, pasan las horas y lamentablemente no hablamos de Dios en nuestro hogar ni en ninguna parte. Hay cosas que nos desvían de la vista del Señor, como por ejemplo el materialismo. Tantas cosas que hacemos por alcanzar metas materiales, y trabajamos arduamente para tener una hermosa casa, trabajamos arduamente para comprarnos un hermoso auto o mejor auto, y trabajamos y no tenemos tiempo, y cuando llegamos a casa llegamos muertos y no queremos hablar con nadie y no tenemos tiempo de estudiar la palabra del Señor, y menos hablar del Señor en nuestro hogar porque estamos cansados. El exceso de trabajo, tal vez problemas de salud, tal vez en tu hogar algún familiar, un amigo está enfermo, y por esa enfermedad que le pasa a esa persona te empiezas a alejar del Señor y no quieres saber del Señor y le echas la culpa al Señor por esa enfermedad y ya no hablas del Señor y te olvidas, y pasa un día y pasa otro sutilmente y te olvidaste del Señor. Problemas familiares, quizás con tu cónyuge, con tus hijos, hacen que no quieras saber de Dios. Y un día en la mañana no hablas, no oras al Señor, en la tarde tampoco, y pasa el día, pasan los días y las semanas, y ya te acostumbraste a estar sin el Señor. Por las amistades que te llevan por caminos que no son los correctos, y cuando te das cuenta que estás en esos caminos, te alejas del Señor porque no quieres sentirte que el Señor te está llamando. Por el éxito, cuando tienes mucho éxito, porque tienes un gran trabajo, porque tienes una gran casa, porque tienes una comodidad, que te olvidas del Señor, porque ¿qué necesidad tienes del Señor? Querido amigo, querida amiga, te debo decir esta mañana que nadie puede vivir sin el Señor. Al principio pareciera que sí, pero querido hermano, cuando necesitas al Señor, ya muchas veces lamentablemente estás tocando fondo. Pero ¿quién es Dios? Vamos a buscar allí en el libro de Juan, el capítulo 4, versículo 24. La palabra del Señor dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, Dios está en cada lugar.
donde tú vayas va a estar el Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Cuando Jonás trató de esconderse y trató de huir del Señor. ¿Lo logró? A ver los niños que están en su hogar. ¿Logró Jonás esconderse del Señor? No. Por supuesto que no. El Señor sabía dónde iba Jonás. Y el Señor sabe dónde estamos. El Señor, nuestro Dios, es infinito y poderoso. Él es nuestro creador. Él creó todas las maravillas que nosotros podemos ver en este mundo a pesar del pecado. Hace una prueba. Un día cualquiera saca una hoja cualquiera de un árbol cualquiera. Una simple hoja. Pónete unos buenos lentes o quizás con una lupa y esa hoja, obsérvala detenidamente. Te vas a dar cuenta que una simple hoja de un árbol cualquiera te demuestra lo poderoso del amor del Señor. ¿Cómo está hecha esa hoja? Es increíble. Imagínate las bellezas que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Dios es único, no hay otro. Solamente hay un Dios. Y qué maravilloso que ese Dios creador, ese Dios maravilloso que se encuentra allí en el cielo, que nos ama. Mira, Él nos dice que Él es nuestro Padre. Vamos allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, para que seamos llamados hijos de Dios. Oh, amigos, ese Dios maravilloso, poderoso, infinito, eterno, cuánto nos ama, que a nosotros, humildes pecadores, nos dice: vosotros sois mis hijos, yo soy tu Padre. Allí también el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, nos enseñó cómo debiéramos comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos muy conocidos, ¿verdad? Busquémoslos allí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí puedes leer el versículo completo, los siguientes versículos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Una forma de comunicarnos con el Señor, nuestro Padre. Dios además nos habla allí en el libro de Lucas 11:11, y mire lo que nos dice. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, miren, dice: ¿qué padre de vosotros? Está hablando de los padres como tú y yo. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial, quien nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos cuida y nos protege. ¿Cuánto te ha cuidado durante este año que pasó y durante este año que está comenzando?
cuánto el Señor te ha protegido, cuánto te ha cuidado. Miren lo que dice allí en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Cómo el Señor nos cuida y nos protege. Y qué maravilloso además el Señor nos tiene paciencia. Oh, hermanos, amigos, el Señor es paciente con nosotros y tiene misericordia. Te invito a buscar allí el libro de Jeremías en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 31, versículo 3, dice así: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oh, hermanos y amigos, qué misericordioso nuestro Dios. Cuánta misericordia tiene por ti y tiene por mí. Nos perdona. Cuando cometemos errores, nos perdona si nos arrepentimos. Y sabes, el Señor nos perdona cualquier pecado. Para el Señor no hay pecados chicos ni pecados grandes. Cuando tú cometes un error y cometes pecado, el Señor está así con los brazos abiertos, te está llamando porque te ama y tiene misericordia. Y Él nos perdona. Y dice que el Señor toma esos pecados y los tira en el fondo del mar. Y no sé cuántos de nosotros hemos andado ni siquiera muy al fondo del mar y vemos que es muy hondo. Las profundidades del mar. Y el Señor se olvida de nuestro pecado porque nos ama por su misericordia. Allí en el Salmos 103, mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 103, versículo 1 al 5. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, hermanos, qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso. Y además de todo, Dios es amor. Él es amor. Oh, hermanos, ni siquiera nosotros podemos pensar, porque quedamos muy pequeñitos, porque muchas veces pensamos que el amor del Señor es como nuestro amor, que cuando alguien me ama, yo lo amo, y cuando alguien no me ama, yo no lo amo. Si el Señor nos dejara de amar, ¿qué sería de nosotros? Qué terrible, hermanos. ¿Qué sería de nosotros, amigos, si el Señor nos dejara de amar? El Señor no es vengativo y tampoco es rencoroso. ¿Te acuerdas a Pedro? Cuando le había dicho al Señor, Jesús le dijo: yo no te voy nunca, pero nunca, a traicionar. ¿Y qué pasó con Pedro?
Pedro, que había caminado con el Señor cuántas veces, había comido con el Señor cuántas veces, había compartido tantos momentos con el Señor Jesús. Y Pedro allí no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús pasó de un lugar a otro, miró a Pedro. Hermanos, lo miró con una mirada de amor, de perdón. No le importaba que Pedro lo había traicionado. El Señor lo amaba, como te ama a ti, como me ama a mí. Como un padre que ama a su hijo cuando comete errores. Cuando un hijo está en la droga, el padre sigue amando al hijo, pero odia a la droga. No quiere la droga. El Señor ama al pecador, aunque no tolera el pecado. Oh, hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso el Señor. Cuánto nos ama. Allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, la palabra del Señor dice así. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cuál es la fuente del cristianismo? Hay muchas religiones, como algunas que tienen un documento supremo que es, por ejemplo, los mahometanos, ¿cierto? Tienen el Corán. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos el libro más grande y poderoso que tú y yo podemos tener. ¿Sabes cuál es? La Biblia, la palabra del Señor, la que es vida. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lamentablemente esta Biblia no la puedo leer mucho porque la letra es muy pequeña. Tengo que hacerlo con estos lentes. Pero tengo otra con letra más grande que me ayuda a leerla. La palabra del Señor. Esta Biblia pertenece a todos los cristianos. ¿Quieres conocer al Señor? Tú dices, pero yo llevo 20 años en la iglesia y al Señor lo conozco. ¿Para qué voy a seguir leyéndola? Hermano, la palabra del Señor nunca termina. Es eterna. Tú la lees y la lees y la vuelves a leer y vas a encontrar cada día una riqueza, un mensaje maravilloso que el Señor tiene preparado para ti. Que tal vez hoy día un versículo tú la leíste y justo ese momento tú necesitabas esa palabra de aliento. Ahí el Señor te lo está diciendo. Cuando tú abres la Biblia, porque es la palabra del Señor, la palabra viva. Esta palabra del Señor no está muerta, está viva. Grandes personajes, por ejemplo, en Chile, nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, ¿saben lo que escribió? Escribió: la Biblia es para mí el libro. No hay otro libro. El libro es la Biblia. Isaac Newton escribió por allí también: tenemos a las Sagradas Escrituras como las más sublimes filosofías. Tú puedes decir, pero quizás tú que estás en la casa y no tienes Biblia, tú me dices, ¿para qué quiero una Biblia si no la voy a entender? Tiene cosas misteriosas. ¿Sabes, querido hermano, querido amigo? Si tú pides al Espíritu Santo antes de abrir la Biblia, el Señor te va a hablar. Va a abrir tu entendimiento. La Biblia tiene poder.
hay solo una clase de Biblia, a pesar de que hay muchas traducciones, muchas ediciones, unas más chicas, otras más grandes, unas blancas, otras negras, etc. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es una sola. No hay otra. La Biblia es un libro, más bien es una biblioteca. Es una biblioteca de 66 libros. Y sabes, escrita por cerca de 40 autores. Y esta Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. Y sabes, a pesar de lo que los escritores o los autores escribieron en diferentes épocas, todos siguen un hilo conductor y nunca se contradicen. Muy por el contrario, se corroboran, se apoyan, se confirman, se reconfirman lo dicho en una época como en otra época. Si tú lees el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que todo está unido. Nada se contradice. Qué maravilloso el Señor con la palabra, su palabra. Trataron de destruirla, pero no lo lograron. Y mira qué maravilloso. Busquemos ahí en el libro de Isaías. Un versículo muy conocido, por cierto. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. A lo mejor ya lo estás diciendo. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Busquemos ahora allí en el libro de Segunda de Timoteo. El libro de Segunda de Timoteo. A ver quién lo encuentra primero. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿A dónde está Timoteo? Vamos a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra del Señor dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y allí en el Salmo 119, 105, ¿te acuerdas lo que dice? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé cuántas veces te ha tocado a lo mejor estar en oscuridad. Pero yo recuerdo hace un par de años atrás, o un poco más quizás, un fuerte apagón aquí en la ciudad de Santiago. Inclusive recuerdo que mi hija quedó atrapada en el metro esa noche. No se veía absolutamente nada. En todo Santiago sin luz, imagínate. Pero qué maravilloso cuando alguien prendía una luz, una lámpara, las luces del auto y se iluminaba. Cuando andas en oscuridad es más fácil que te caigas, que te tropieces, que te pegues, etc. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Palabra del Señor. Y esta Biblia, este libro, tiene un héroe, querido amigo, querido hermano. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús. Jesús, que estaba allí en el cielo junto a su Padre, no escatimó venir a esta tierra para dar su vida por ti y por mí. Dios es maravilloso. Gracias porque nos ha dado su palabra. También encontramos allí en Isaías, en el libro capítulo 40, versículo 22. Mira lo que dice allí, este maravilloso libro. Cuando muchos decían, ¿y cómo es la tierra? ¿Será cuadrada? ¿Será triangular? Ya la palabra del Señor lo decía. Isaías
capítulo 40, versículo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra del Señor lo decía. Yo no sé si Cristóbal Colón había leído la Biblia, pero la Biblia ya decía que este mundo era redondo. En Job, capítulo 26, versículo 7, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Cómo estamos nosotros en el universo? Colgando. En el libro de Job, también en el capítulo 28, versículo 25, mira lo que dice ahí. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. La palabra del Señor ya decía que el aire tiene peso. Qué maravilloso es la palabra del Señor. En esta palabra del Señor tenemos más o menos, no sé si un poquito más o menos, ¿cierto? 2000 profecías que descubren el velo del futuro. Busquemos allí en el libro de Primera de Pedro. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Mira lo que dice. Primera de Pedro 1, 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue manifestado? Antes de la fundación de este mundo. Y querido hermano, querido amigo, este libro sagrado, que es la palabra del Señor, tiene un poder transformador. Es importante que cuando tú abras la Biblia y la estudies, como te dije anteriormente, habla con el Señor y pídele la unción del Espíritu Santo para que Él pueda transformar tu vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que el Señor ha transformado nuestra vida? Que ya no soy el mismo. Porque la palabra del Señor transforma a las personas. Querido hermano, que el Señor transforme nuestra vida. Para cuando nosotros abramos la palabra del Señor y la leamos, no solamente la leamos por leerla, sino que escudriñamos la Biblia, como dice la palabra del Señor, allí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, mira lo que dice allí, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso el Señor. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 13, el Señor nos dice lo siguiente. El libro de Isaías,
capítulo 28, versículo 13. Dice el Señor, versículo 13, la palabra pues de Jehová les será por mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito acá, allí, un poquito acá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes, mi querido amigo y mi querida amiga, mi querido hermano y hermana? ¿Sabes por qué tú no tienes tiempo muchas veces de estudiar la palabra del Señor? ¿Sabes? Yo te lo voy a decir. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando llegas a la casa cansado, él te hace sentir más cansado todavía, agotado, sin ganas de abrir la Biblia. Y cuando tú tienes ganas de estudiar la Biblia, tú dices voy a estudiarla, y cuando la vas a abrir, justo ves en la televisión la película que más te gusta. Y ya te metiste a ver la película, y cuando terminó la película, ya estabas cansado para abrir la palabra del Señor. Siempre va a haber un momento, una circunstancia que el enemigo va a buscar para que tú no abras la palabra del Señor y te alimentes de esta palabra. Querido amigo, en este mes de marzo que comienza, muchos llegamos de vacaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos entran al colegio y empezamos con las actividades nuevamente rutinarias de cada año. Este año estoy seguro que va a ser tan bendecido como el año pasado. A pesar de todo lo que pasó y lo duro que fue el año pasado, quiero esta mañana felicitar a cada hermano de iglesia, a cada dirigente de iglesia, a cada anciano de iglesia, a cada hermano que trabajó en la causa del Señor todos los sábados, todo el año. Hermanos que trabajaron para que tú tuvieras en tu hogar el folleto de escuela sabática y no te faltara. Hermanos que estaban preocupados para que tú todos los sábados estuvieras una escuela sabática. Hermanos que se preocuparon para que cada anciano de nuestra iglesia estuviera bien. Querido hermano, este año, querido amigo, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si la vacuna va a ser la solución. No sabemos qué vendrá más adelante. Lo importante es que tú y yo estemos tomados de la mano del Señor. Pero si no estudiamos este libro maravilloso, te vas a olvidar del Señor. Porque el ser humano es muy fácil que se olvide del Señor. Lo importante es cada día alimentarnos, así como tú tomas un desayuno, como almuerzas y como cenas. Este es tu alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesús. Y sabes, hay una vieja tradición en Roma acerca de un joven llamado Fortunato, quien tenía una bolsa mágica con una sola moneda de oro.
pero misteriosamente dice que cada vez que la sacaba, la gastaba y la moneda volvía a su bolsa. Lo mismo, querido amigo y hermano, ocurre con la Biblia, con este libro maravilloso. Podemos sacar constantemente de sus tesoros, pero siempre tiene nuevas riquezas para darnos, riquezas que nunca se acaban. El verdadero poder de la Biblia se manifiesta cuando tú y yo practicamos lo que este libro maravilloso dice. Busquemos allí en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 28. Salmos, capítulo 73, versículo 28. El salmista nos dice lo siguiente: por cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Esta mañana, querido amigo, querida amiga, ¿en quién vas a colocar tu esperanza? ¿En tu trabajo? Con todo lo que está pasando, que cada día sube la cantidad de personas que quedan sin trabajo. ¿Vas a colocar tu esperanza en esa salud que tienes tú? La esperanza, como dice David, he puesto en el Señor mi esperanza. Querido amigo, querida amiga, esta mañana quiero que tú y yo pongamos nuestra esperanza en el Señor, en ese Señor que te ama y me ama. Que Dios te bendiga grandemente este día sábado. Sin duda que el Señor hoy nos ha bendecido. Sin duda que el mensaje que Él nos ha transmitido en esta mañana es de regocijo para nuestros corazones. Es un regocijo para nuestras almas y también es un estímulo para que día a día nosotros podamos buscar al Señor. Sin Dios nada somos. Y en momentos, sobre todo de incertidumbre, de angustia, como las que hemos vivido, la presencia de Dios en nuestros corazones es un verdadero bálsamo para nuestra tranquilidad y también para nuestra felicidad. Y antes de despedirnos, queremos que todos juntos podamos alabar al Señor con el siguiente himno. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra,
ser indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por Muy bien, solo nos queda despedirnos, invitarlos una vez más a que nos siga en nuestras redes sociales para que se informe de cada una de las actividades que está desarrollando nuestra iglesia. Asimismo, que escanee el código QR que aparece en su pantalla para que pueda compartir con nosotros sus sugerencias y por sobre todo sus pedidos de oración, para lo cual el Ministerio de Oración de nuestra iglesia estará preparado para recibir cada uno de sus pedidos de oración y poder difundirlos de manera que todos como iglesia estemos orando. Los queremos invitar para que en 7 días más, el próximo sábado, nos volvamos a congregar a través de las plataformas digitales de la Iglesia Adventista de Ñuñoa y podamos disfrutar de un nuevo culto de adoración. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Ahora cantemos todos juntos nuestro himno de despedida, Que Dios te guarde.